Segundo vídeo del día. Hoy vamos a hablar de otro pez, ¿vale? Muy interesante. Un pez que me encanta. En los fondos rocosos del Mediterráneo, oculto entre grietas, entre algas y en praderas de Posidonia, habita un pez tan enigmático como peligroso, el cabracho, la Scorpora scrofa, también conocido como Scorpora mayor. La primera vez que vi uno de estos fue cuando era apenas un open water en Tossa de Mar, pero quizá la vez que más he disfrutado viéndolos fue con Charlie Sub en Sant Feliu de Guíxols, que aparte de tener una muy buena vía ferrata, muy interesante, pero eso no es un tema para el canal, tiene también inmersiones súper interesantes. El aspecto del cabracho, el aspecto de la Scorpora, para algunas personas puede parecer poco agraciado. A mí me parece hermoso. De hecho, la instructora con la que suelo bucear en Blanes siempre piensa que estoy loco cuando digo cosas como que prefiero ver una Scorpora antes que un caballito de mar. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Ese aspecto que tiene, ese comportamiento sedentario y esas espinas venenosas al final lo han convertido en un habitante temido y respetado por pescadores y buceadores. Sin embargo, más allá de la precaución que inspira, el cabracho representa un ejemplo excepcional de cómo la evolución ha llevado a ciertos peces a desarrollar una estrategia vital basada en el camuflaje, en la inmovilidad y la defensa química, en contraste con depredadores mucho mayores como por ejemplo pueden ser las barracudas o las anllovas. El cabracho pertenece a la familia Scorponidae. Es un grupo de peces caracterizados por tener unos cuerpos robustos, cabezas grandes y espinosas y una sorprendente capacidad de mimetismo. La Scorpena scrofa puede llegar a alcanzar longitudes de hasta 50 centímetros y es la mayor de las escórporas mediterráneas, aunque en comparación con otros depredadores sigue siendo un pez de talla media. Su piel rugosa, sus aletas cubiertas de espinas al final contribuyen a ese aspecto tosco que tiene, mientras que su coloración variable entre tonos rojos, pardos, anaranjados, blanquecinos, lo convierte al final en un maestro del camuflaje. Al posarse sobre fondos rocosos cubiertos de algas o esponjas, el cabracho puede llegar a pasar completamente desapercibido incluso para buceadores expertos, buceadores experimentados con buen ojo, que pueden llegar a confundirlo precisamente con una roca cubierta de pólipos. Este mimetismo no es una mera estrategia en defensa, sino también de ataque. El cabracho es un depredador de emboscada. Rara vez lo vas a ver persiguiendo a sus presas. Prefiere permanecer inmóvil durante largos periodos, aguardando el momento en que peces pequeños, crustáceos o cefalópodos se acerquen lo suficiente. En ese instante abre su boca y de manera súbita genera un efecto succión que atrae a la presa en una fracción de segundo prácticamente. Esta técnica, basada en lo que es la sorpresa, exige una enorme paciencia que al final la ventaja que le da es que consume muy poca energía. Esto explica por qué los cabachos pueden llegar a mantenerse horas y horas en un mismo lugar sin apenas desplazarse. Una de las características más temidas de este pez es su arsenal defensivo. Las aletas dorsales, las anales y las pectorales poseen espinas huecas conectadas a glándulas venenosas. Cuando un depredador o un ser humano desprevenido entra en contacto con ellas, el pez puede inocular un veneno que provoca un dolor intenso. Provoca además hinchazón e incluso reacciones sistémicas graves. Raramente es letal para una persona, pero la picadura del cabracho es célebre entre pescadores, entre bañistas, precisamente por la intensidad y la duración, ¿no? Desde un punto de vista evolutivo, este veneno constituye una formidable herramienta disuasoria. Disuade por un lado a depredadores potenciales y por otro lado protege a un animal que por su lentitud obvia lo haría vulnerable en un medio tan competitivo. El comportamiento es sobre todo sedentario. Es otra de sus señas de identidad. A diferencia de otros depredadores más móviles como por ejemplo las morenas o las barracudas, de las que hemos hablado en vídeos anteriores en el canal, el cabracho prefiere ocupar un territorio más reducido donde alterna escondites y zonas de caja. Digamos que su actividad es principalmente nocturna. Durante el día sobre todo permanece inmóvil y camuflado, mientras que al caer la noche se desplaza lentamente por el fondo en busca de alimento. Esta combinación de mimetismo y veneno convierte al cabracho en un pez poco amenazado por predadores naturales, lo cual, pues, por ejemplo, le permite adoptar un estilo de vida mucho más parsimonioso que otros peces con una talla semejante. En términos reproductivos, el cabracho sigue el patrón común de muchos peces óseos. Es ovíparo, con fecundación externa. Durante la época de reproducción, en primavera y verano, más o menos, pues los machos se vuelven mucho más activos y territoriales. Los huevos, que se agrupan en masas gelatinosas flotantes, quedan suspendidos en el agua hasta la eclosión de las larvas. Estas formarán parte del plancton durante un tiempo antes de poder asentarse en el fondo. Es interesante señalar que aunque aparentemente es sedentario durante su etapa adulta,
Lo que sí que es cierto es que las fases larvarias aseguran la dispersión de la especie a lo largo de vastas áreas tanto del mar Mediterráneo como del Atlántico Oriental. La longevidad del cabracho es notable, puede vivir más de una década tranquilamente, incluso hasta 20 años en algunos casos. Su crecimiento es relativamente lento, lo que le hace especialmente vulnerable a la sobrepesca. Aunque no siempre ha sido muy valorado gastronómicamente por la dificultad de manipularlo y el riesgo de las espinas, en la actualidad la carne se aprecia mucho en cocina mediterránea, por ejemplo en platos tradicionales en Cataluña como el famoso suquet de peix o, no sé si lo pronunciaré bien, en la Provenza el bouillabaisse, más o menos, lo dejo escrito aquí, porque no sé pronunciar. Entonces, paradójicamente es un pez que ha sido temido por su veneno, pero al final se ha acabado convirtiendo en un ingrediente sumamente valorado por lo que es la gastronomía costera. El cabracho, sin embargo, no debe reducirse a su dimensión culinaria, ni tampoco a la peligrosidad de sus espinas. Su verdadero interés reside en lo que es su estrategia vital, que representa un pez que ha optado por el camuflaje perfecto, la inmovilidad y la defensa química frente a lo que es la velocidad, la fuerza o la sociabilidad. Mientras otros peces mediterráneos exhiben comportamientos activos, jerarquías sociales o incluso estrategias migratorias, el cabracho nos recuerda que la naturaleza también recompensa la discreción y la paciencia. Su sola existencia ya muestra cómo en los fondos marinos cada especie ocupa un nicho específico y cómo la diversidad de formas en lo que es la vida pues contribuye al equilibrio y a la riqueza de los ecosistemas. En definitiva, el cabracho es mucho más que un pez venenoso o un ingrediente de cocina. Es el símbolo de una estrategia evolutiva distinta, un depredador silencioso que, desde su inmovilidad, regula el equilibrio bentónico del mar Mediterráneo. Observarlo, aunque implique cierto riesgo, es descubrir que la belleza del mar no solo reside en lo evidente, también en lo oculto, en aquello que se confunde con la roca y que, de pronto, revela ser un ser perfectamente adaptado a lo que es el silencio y a la penumbra del fondo.